¿esto tiene algún final? ¿O por qué ocurre todo esto? Hay personas que dicen que no creen en Dios precisamente argumentando que si existiera un ser superior infinitamente poderoso y bondadoso, intervendría de alguna manera para arreglar los males del mundo. Y como ven que no ocurre esto, pues llegan a la conclusión de que no existe ese ser superior. Sin embargo, aunque muchas personas no habrán conseguido encontrar una respuesta a todas estas preguntas, yo creo que esas respuestas sí que existen. Y a mí, en mi búsqueda personal de respuestas, me ha ayudado mucho los testimonios de la gente. Primero los que yo he vivido en primera persona, pero también los que han vivido otras personas. Por eso me gustaría que repasáramos algunos de esos testimonios para ver en qué nos pueden ayudar a responder esas preguntas. Por ejemplo, los testimonios de personas que han experimentado una experiencia cercana a la muerte. Personas que han estado en el umbral entre la vida y la muerte y que han vuelto para contarlo. Resulta que algunas de ellas han tenido pues, una experiencia que es muy parecida. Y resulta que también hay investigadores que se han dedicado a estudiar estos casos y han llegado a una serie de conclusiones. Ahora hablaremos de ello. También me gustaría que habláramos de las experiencias de las personas moribundas, porque en el trance final de la vida también hay personas que dicen que tienen una serie de experiencias que parecen extraordinarias, pero que en realidad son bastante comunes en todos los lugares del mundo, en todas las personas. También hay investigadores que se han dedicado a estudiar estos casos. También hay personas que afirman recordar vidas pasadas y otras que dicen haber contactado con seres que ya han fallecido. Y como digo, hoy en día también la ciencia se ha interesado por todos estos testimonios, intentando averiguar si son alucinaciones, como algunas personas piensan, o hay algo de verdad en todo ello. Vamos a empezar hablando de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? Pues es una experiencia que han tenido personas que han estado en estado de muerte clínica. ¿Qué es la muerte clínica? Pues es un estado donde se te ha parado el corazón, has dejado de respirar y tu cerebro ha dejado de funcionar. Lo normal es que esto sea la muerte definitiva, que nadie se recupere de eso. Pero gracias a las técnicas de reanimación que existen hoy en día, por ejemplo el uso de los desfibriladores, por ejemplo cuando una persona tiene un infarto, pues hay personas que han conseguido ser reanimadas. Y resulta que algunas de ellas cuentan una historia que sucedió en ese momento en el que su cuerpo estaba muerto. Resulta que esa historia es muy parecida de unas personas a otras. A eso se le llama experiencia cercana a la muerte. Vamos a repasar un poquito en qué consiste esa experiencia. La experiencia comienza con la separación del cuerpo. Es decir, esas personas perciben que se salen de su cuerpo, como si el cuerpo fuera un vestido del cual se despojan en ese momento. Y fuera del cuerpo dicen que siguen percibiendo todo lo que ocurre a su alrededor. Su conciencia está intacta, siguen pensando, siguen sintiendo y percibiendo todo lo que ocurre. La diferencia es que ya no lo hacen a través de los sentidos físicos, porque ya no están dentro del cuerpo. De hecho, dejan de sentir cualquier sensación de dolor. Si tenían algún tipo de enfermedad o habían pasado por algún accidente, al salir del cuerpo dejan de experimentar dolor. Una vez fuera del cuerpo, con la sensación de que no pesan, de que están en ingravidez, algunos de ellos experimentan una especie de viaje, como si fuera a través de un túnel, al final del cual llegan a un lugar que describen como un lugar de mucha luz, de mucha paz, un lugar donde se sienten maravillosamente y del cual no se querrían ir. Y en ese lugar tan maravilloso suelen tener un encuentro o bien con seres queridos que ya han fallecido o con seres que ellos reconocen como sus guías. También suelen experimentar como un recuerdo de toda su vida desde el momento actual hacia atrás, hasta el momento del nacimiento. Y como digo, cuando llegan a ese lugar y tienen ese encuentro, se les dice que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo y continuar con su vida. Y es entonces cuando súbitamente regresan al cuerpo y al meterse en el cuerpo recuperan las constantes vitales. Empieza a latir de nuevo el corazón, empiezan a respirar y su vida continúa como hasta ese momento. Pero en realidad se ha producido un cambio fundamental a partir de entonces de sus vidas. Primera cosa que cambia.
dejan de tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene muy buena pinta, por lo tanto no hace falta asustarse. Otra cosa que ocurre, experimentan un cambio de valores. Generalmente las personas estamos muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida. Pues ganar dinero, pues para pagar la hipoteca, sobrevivir, facturas. Hay gente que quiere ser rica, quiere ser famosa, ser sexy para ligar más, todo el mundo machacándose en los gimnasios para tener tableta de chocolate, ese tipo de cosas. Pero estas personas que han vivido esta experiencia se dan cuenta que todo eso no es tan importante. Sobre todo lo de la tableta de chocolate se dan cuenta que no es nada importante. Y se dan cuenta que lo más importante de la vida tiene que ver con vivir de acuerdo con sus sentimientos, desarrollar los sentimientos de amor. Por eso a partir de entonces empiezan a valorar más las relaciones humanas, porque se dan cuenta que esto es fundamental e intentan vivir más de acuerdo con los sentimientos de amor. Y el resto de cosas pasan a un segundo plano. Fijaros hasta qué punto estas experiencias eran habituales, que hubo científicos que se interesaron por su estudio. Quizá el pionero en la época moderna en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte es el doctor Raymond Moody, psiquiatra y filósofo norteamericano, que en los años 70 pues, escribió algunos artículos de investigación sobre estas experiencias y un par de libros, Vida después de la vida y Reflexiones sobre la vida después de la vida, que se convierten en bestsellers en Estados Unidos. Él es uno de los que describe todas estas etapas que yo os he contado, como etapas que forman parte de la experiencia cercana a la muerte. Después de Raymond Moody aparecen otros investigadores, por ejemplo el doctor Melvin Morse, pediatra, trabajaba en un hospital infantil atendiendo urgencias y atendió algunos casos de niños que entraban clínicamente muertos y que consiguen ser reanimados. Y que también contaban la historia de la separación, el ir a un lugar maravilloso donde se encuentran a veces con el abuelito o la abuelita que ya había fallecido o con algunos seres que son muy bellos y que les dicen que no se pueden quedar allí, que tienen que volver con sus papás porque se van a poner muy tristes. Y entonces regresan al cuerpo de nuevo y con las palabras de un niño cuentan la misma historia. Esto Melvin Morse lo recoge en un artículo de investigación en el año 94 y en un libro titulado Más cerca de la luz, lo que revelan las experiencias próximas a la muerte de los niños. Otro investigador muy importante en este campo es el Dr. Pim van Lommel, cardiólogo holandés, que en el año 2001 publicó un artículo que es el más completo que se ha publicado hasta ahora sobre experiencias cercanas a la muerte. Esta revista, Lancet, es una revista muy prestigiosa a nivel de investigación. En este trabajo se recogen testimonios de casi 400 personas que han estado en muerte clínica. Alrededor del 20% tiene una experiencia cercana a la muerte. Es decir, que no es todo el mundo que ha estado clínicamente muerto el que tiene una experiencia cercana a la muerte. Es alrededor del 20%, una de cada 5 personas. Y en la población general se calcula que alrededor del 4% de la población en algún momento de su vida va a experimentar una experiencia cercana a la muerte. En el caso de España eso significa unos 2 millones de personas. Es decir, que hay más gente de la que pensamos que la ha tenido. Lo que pasa es que mucha gente no lo cuenta por el temor a el qué dirán de ellos, que piensen que se están volviendo majaras, por lo tanto pues tienen dificultad o se lo reservan, ¿no? Pero es algo bastante habitual. Pim van Lommel también tiene un libro titulado Consciencia más allá de la vida, que es un bestseller en Holanda, un país de origen. Otros investigadores en este campo importantes son el doctor Peter Fenwick y el doctor Samparnia. El uno es neuropsiquiatra y el otro es doctor en biología celular. Ellos dirigen el estudio AWARE, un estudio internacional para averiguar qué le ocurre a la conciencia en estado de muerte clínica. Todo esto que tenéis ahí son artículos publicados por estos investigadores y también tienen un par de libros titulados La verdad en la luz y ¿Qué pasa cuando nos morimos? Estos son otros investigadores que han estudiado las experiencias cercanas a la muerte. Algunos los conoceréis, por ejemplo el doctor José Miguel Gaona, psiquiatra, sale mucho en Cuarto Milenio. Tiene un par de libros, Al otro lado del túnel o El límite. El doctor Enrique Vila ya falleció,
pero escribió un libro titulado Yo vi la luz, sobre experiencias cercanas a la muerte en España. Tuve la oportunidad de escuchar una de sus últimas conferencias en esta vida. El doctor Jeffrey Long tiene el libro Evidencias del más allá, y el doctor Jean-Jacques Carbonnier, Las pruebas científicas de una vida después de la vida. Hay muchos más investigadores, no podemos repasarlos todos, lógicamente, pero que sepáis que todos estos están llegando a las mismas conclusiones. La primera de ellas es que la experiencia cercana a la muerte no es ninguna alucinación, sino que es una experiencia real, que lo que nos está diciendo es que la conciencia, el alma, como queramos llamarle, sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Vamos a hablar ahora de las experiencias de las personas moribundas, porque hay personas que en el final de su vida también dicen, o sea, este grupo tiene en común con el anterior, que también dicen que ven y conversan con seres queridos que ya han fallecido, o con seres que describen como seres luminosos. Parece ser que el objetivo de esa experiencia es prepararles para esa transición que van a hacer hacia el otro lado, ya que desde este lado les ayudamos poco porque tenemos más miedo que ellos, a veces incluso les negamos la realidad, creyendo que así sufren menos, cuando ellos ya saben que se están muriendo. Pues del otro lado les echan un cable para que ese tránsito sea lo más tranquilo posible, que no pasen miedo y que sepan que van a ser bienvenidos en el otro plano. Por eso suelen ser las personas que ellos conocieron en esta vida los que se acercan a ellos, porque como son familiares, pues confían. Esta experiencia es tan habitual que cuando una persona está moribunda en un hospital, el personal sanitario se acerca a la familia y le dice: prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar. Mi pregunta es, ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? ¿Que ven a seres queridos que ya han fallecido? Qué curioso, ¿no? Uno esperaría algo más variado de una alucinación. Para mí esa coincidencia en las experiencias simplemente está reflejando que se trata de algo real, que si nos tomáramos la molestia en estudiar, pues nos daría muchas pistas sobre qué es lo que pasa cuando nos morimos y qué es lo que viene después. Afortunadamente hay investigadores que sí que se han dedicado a hacer ese trabajo. Por ejemplo, la doctora Elisabeth Kubler-Ross, psiquiatra, que por cuestiones de trabajo pues atendía a enfermos terminales y estos le iban contando pues todas sus experiencias. Eso a ella le hace cambiar su visión sobre la vida y la muerte, porque ella no creía en la vida después de la muerte, pero después de conocer tantos y tantos testimonios se convence de que en realidad la muerte física no es el final, sino solo una etapa de transición hacia otra forma de vida que no está ligada al cuerpo físico. También el doctor Peter Fenwick, que os lo he presentado antes, como investigador en experiencias cercanas a la muerte, ha hecho estudios en moribundos sobre experiencias del final de la vida, que es como se llaman las experiencias de los moribundos. Y ha publicado un artículo de investigación en el año 2010 y un libro titulado El arte de morir. La doctora Elisabeth Kubler-Ross tiene muchos libros y yo suelo recomendar un par que me parecen especialmente adecuados, sobre todo cuando una persona ha tenido la pérdida reciente de un ser querido, que son La muerte, un amanecer y Sobre la muerte y los moribundos. Son libros que la verdad es que dan mucho consuelo y mucha esperanza cuando has tenido una pérdida. Hay personas que afirman recordar vidas pasadas. Algunos de estos recuerdos son espontáneos, sobre todo en niños de corta edad, mientras que otros se pueden obtener a través de hipnosis regresiva. También hay investigadores que se han dedicado al estudio de estos casos. Por ejemplo, el doctor Ian Stevenson fue un profesor de la Universidad de Virginia que se dedicó a estudiar los casos de niños pequeños que, sin que nadie les dijera nada, se ponían a contar historias de otra vida, de que ellos habían vivido otras vidas, dando detalles muy concretos sobre qué es lo que pasó en estas vidas. Lo que hizo Ian Stevenson es intentar comprobar si todo eso que esos niños contaban se ajustaba a la realidad o no. Intentaba documentar históricamente esos recuerdos. Si encontraba que efectivamente en la vida de una persona que ya había fallecido antes de que esos niños nacieran,
había ocurrido todo eso que el niño decía, pues consideraba que era un recuerdo real. Pues en ese esfuerzo de documentación consigue reunir una base de datos con más de 2.500 casos donde él comprueba que realmente lo que esos niños decían se correspondía con hechos reales. Y esto él lo dio a conocer en diferentes artículos de investigación a partir de los años 70 y en un par de libros titulados 20 casos que hacen pensar en la reencarnación y otro que se llama Niños que recuerdan otras vidas. Un continuador del trabajo de Ian Stevenson es Jim Tucker, también en la Universidad de Virginia. Ha escrito un libro titulado Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores, y un par de artículos también de investigación sobre estos recuerdos, sobre estos casos. Si os interesa este tema, os recomiendo que entréis en YouTube y pongáis como palabras clave de búsqueda reencarnación y los nombres de estos investigadores, Jim Tucker o Ian Stevenson, porque eso os llevará a encontrar varios documentales de televisión, pues donde se han recogido casos muy espectaculares, donde pues se ha comprobado que efectivamente estos recuerdos se correspondían con algo que había pasado en el pasado de gente que ya había fallecido. Ha habido otras personas que han recordado otras vidas a través de hipnosis regresiva. Aquí tenéis un montón de libros de psicólogos y psiquiatras, sobre todo terapeutas en terapias regresivas, que han documentado testimonios de personas que a través de esas sesiones han recordado otras vidas. Los primeros casos que se dieron de recuerdos de otras vidas a través de hipnosis sucedieron en realidad de forma accidental, es decir, no había en los terapeutas la pretensión de explorar en otras vidas. De hecho, muchos de ellos no creían en la reencarnación, pero utilizaban la hipnosis sobre todo en situaciones de personas que tenían algún tipo de trauma o de fobia que no conseguían identificar cuándo empezó en la vida. Entonces lo que ellos intentaban era ver si podía tratarse de un trauma de la infancia temprana que se ha olvidado pero que no se ha superado. Entonces le pedían a los pacientes que volvieran al momento en el que se inició ese trauma, pensando en que volverían a alguna situación de la infancia, que revivirían alguna situación de la infancia. Sin embargo, algunas personas, en vez de recordar un episodio de la infancia, lo que hacían era recordar algo que había ocurrido en otra vida, además dando detalles pormenorizados de lo que ocurrió. Por ejemplo, había personas que tenían miedo a meterse en el agua, no podían entrar en la playa o en la piscina porque les daba terror. Y nunca habían tenido ningún episodio de casi ahogamiento cuando eran niños. Pues resulta que cuando se les hizo la regresión, lo que hicieron fue recordar el momento de la muerte de la vida anterior. Habían muerto ahogados. Y recuerdan pormenorizadamente cómo ocurrió esa muerte. Y gracias a recordarlo, empiezan a superar el miedo, porque ahora ya saben de dónde viene. Viene de un episodio de otra vida. Esa muerte fue tan traumática pues que todavía en la vida actual tenían que volver a pasar lo mismo y por eso no querían entrar dentro del agua. Pues este tipo de testimonios los podéis encontrar en todos esos libros. Vida antes de la vida, de la doctora Helen Wambach, Vidas pasadas, del doctor Peter Fenwick, que ha escrito con su mujer Elizabeth. Veis que Peter Fenwick está metido en todos los fregados. Muchas vidas, muchos maestros, del doctor Brian Weiss. La respuesta está en el alma, del doctor Juan José López, es un médico de Cartagena, que además es terapeuta en terapia regresiva. Y La vida entre vidas, del doctor Michael Newton. Este último libro es un poco diferente al resto, porque en este libro lo que aparecen son testimonios de personas que efectivamente tienen recuerdos anteriores a la vida actual, pero recuerdos que no se sitúan en una vida anterior, físicamente encarnados, sino en un periodo de la vida en el que no están ligados al cuerpo físico. Generalmente lo que recuerdan es la etapa anterior al nacimiento de la actual vida. Y lo que recuerdan de esa etapa es que están en otro plano de la existencia, preparando la vida actual, tomando decisiones como cuáles van a ser las pruebas de la vida y con quién van a vivir esa vida. Es decir, se toman decisiones como la configuración de las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos y las circunstancias importantes de la vida. Todo
con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida actual. Otra cosa es que luego lo cumplan. Ya sabéis que en las familias pues a veces también hay grandes disputas, ¿no? Pero la intención inicial es que pues nos ayudemos unos a otros. Hay personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. El contacto más habitual suele ser con seres queridos fallecidos recientemente, que viene a través de sueños muy vívidos o apariciones a pie de cama, en ese estado de duerme-vela, que no estamos ni despiertos ni durmiendo. Pues resulta que a algunas personas se les aparece ese familiar que ha fallecido. El objetivo de ese contacto parece ser pues hacernos saber que ellos siguen vivos, que están bien, que no debemos preocuparnos, que lo que tenemos que intentar es superar el dolor de la pérdida y continuar con nuestra vida y ser lo más felices posible, hasta el momento en que nos volvamos a reencontrar, que será cuando nosotros pasemos también a ese otro lado, porque aquí nadie se queda. Hay personas que han tenido estas experiencias, pero no solo limitado a cuando se muere un ser querido, sino que tienen un contacto más habitual, como si tuvieran un sexto sentido, como la película de Bruce Willis, que les permite pues tener facilidad para ver a personas que ya han fallecido, de las cuales suelen recibir mensajes. Muchas veces los fallecidos quieren transmitir algo a sus familiares y no ven otra posibilidad de hacerlo que es a través de estas personas que son sensibles. Independientemente de que haya personas que se puedan estar inventando este tipo de experiencias, que las hay, yo creo que hay casos que merece la pena estudiar porque tienen pinta de que pueden ser reales. Y a eso se han dedicado la doctora Julie Beischel y el doctor Gary Schwartz en la Universidad de Arizona. Ellos han ideado un experimento para intentar comprobar si realmente es posible ese contacto con personas fallecidas a través de personas sensibles, llamémoslas mediums. Lo que hicieron ellos fue buscar a estudiantes de su universidad que hubieran tenido la pérdida reciente de un ser querido y les pidieron que dieran información personal y detallada de esas personas que habían fallecido. Luego buscaron a una serie de mediums que eran de confianza para ellos y les pidieron que, a ser posible, que los fallecidos, pues a través de ellos, contaran algo de sus vidas, de características privadas que no están en el Facebook. Y luego lo que hicieron fue comparar la información obtenida de los mediums con la obtenida de los estudiantes. Cuando hacen esa comparación se dan cuenta que el grado de coincidencia es tan grande que no encuentran otra explicación que no sea que se trata de un contacto real. Y esto ellos lo han contado en diferentes artículos de investigación publicados en los últimos años, ahí tenéis las referencias, y en un libro titulado Los experimentos de la otra vida, donde presentan evidencias científicas sobre de que realmente existe la vida después de la muerte. Y ahora viene el quid de la cuestión, lo que yo llamo informaciones del otro lado, que nos van a servir para contestar a las preguntas que nos estamos haciendo, más o menos de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de la vida y por qué está el mundo como está. Pues básicamente lo que se nos dice es que en realidad todos nosotros somos inmortales y que la vida física no es más que un instante de la vida real y que esa vida real nunca termina. Es decir, que la muerte del cuerpo físico no sería el final de la existencia, solo una etapa de transición hacia otra existencia en otro plano de la existencia, llamémosle mundo espiritual, cada uno como quiera, donde todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. También se nos dice que existe un plan para cada uno de nosotros, que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, que sea por nuestros propios méritos, a base de experimentar en el plano físico con libertad, y que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad. El nacer en una familia determinada, en unas circunstancias determinadas, no es casualidad. Eso está relacionado con lo que hemos hecho en otras vidas y con nuestras necesidades de evolucionar. En función de eso elegimos esas circunstancias. Yo suelo decir que nuestra vida no es una película, sino un capítulo de una serie. Un culebrón, diría yo, porque tiene muchos capítulos.
Si empezamos a ver un culebrón en el capítulo 150, seguramente no entenderemos el argumento de lo que está pasando. Necesitaríamos ver los capítulos anteriores, o por lo menos un resumen, para ponernos al día en lo que está ocurriendo. De la misma manera, para nosotros entender el argumento de este capítulo, de esta vida, necesitaríamos recordar lo que ha pasado en las vidas anteriores. Y si eso lo pudiéramos hacer, nos daríamos cuenta de que todo lo que ocurre en esta vida, el argumento, el tipo de pruebas, las personas a las que conocemos en esta vida, todo eso está muy relacionado con lo que ha ocurrido en otras vidas. Es decir, que el argumento de esta vida está enlazado con el argumento de lo que ha ocurrido en las vidas anteriores. Todo tiene el mismo objetivo, aprender. ¿Aprender a qué? Ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. Aprender a amar. Todo gira en torno a aprender a amar. Y todo eso es lo que podrá que algún día empecemos a ser felices. Para mí la felicidad solo se puede alcanzar cuando se experimenta el amor verdadero. La palabra evolucionar, que tanto se utiliza hoy en día, para mí significa aprender a amar. Y en el tiempo que dura una única vida física, la verdad es que da tiempo a aprender poca cosa. Cuando hemos aprendido algo importante sobre el amor, ya casi que nos estamos muriendo. Y si solo tuviéramos esa oportunidad, la verdad es que aprenderíamos poca cosa. El que lo aprende, porque hay gente que viene y se va y no ha aprendido nada. Por lo tanto, yo soy de la opinión de que el aprendizaje del amor no es solo para una vida física, es para siempre. Venimos muchas veces, en muchas vidas, y en cada una de esas vidas aprendemos un poquito sobre el amor. Y aquello que aprendemos sobre el amor no se pierde cuando volvemos, sino que cuando volvemos lo hacemos con el conocimiento de todo lo aprendido en las anteriores vidas. Aunque no nos acordemos cómo y cuándo lo aprendimos, ese conocimiento queda dentro de nosotros mismos como algo que es como una intuición, como una sabiduría interna que no sabemos de dónde viene, pero que la tenemos. Eso es lo que hace que podamos entender que haya niños que a una temprana edad pues manifiesten unas capacidades de madurez, de sensibilidad, de comprensión que sorprende a los mayores. Dicen, ¿cómo puede ser que un niño tan pequeño sea tan maduro? Y también nos encontramos el caso contrario, personas que ya son ancianas, pero son como adolescentes en su personalidad. Aquí tenemos el caso de espíritus que son jóvenes, aunque hayan vivido una vida ya bastante larga. El primer caso serían espíritus viejos que están empezando una nueva vida, pero que han vivido muchas antes y han aprendido mucho, por lo tanto, eso que han aprendido, pues lo ponen de manifiesto cuando empiezan a tener uso de razón. Para mí, para poder aprender a amar y evolucionar, es necesario conocer cuáles son las reglas del juego, lo que yo llamo las leyes espirituales. Para mí esas leyes son básicamente 4. La ley de la evolución, la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y la ley del amor. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. La primera ley, la ley de la evolución, básicamente lo que dice es que el destino de todos nosotros es evolucionar de forma indefinida con el objetivo de ser cada vez más felices. ¿En qué se evoluciona? En la capacidad de amar. No hay evolución si no se desarrolla la capacidad de amar, ni tampoco se alcanza la verdadera felicidad si no se desarrolla la capacidad de amar. Es importante que sepamos que la evolución depende de la voluntad y el esfuerzo de uno mismo. No estamos obligados a evolucionar, solo es si queremos evolucionar que lo conseguiremos. Desde el punto de vista de la ley de la evolución, todos somos creados iguales, como un principio espiritual primario, ignorante de todo, pero que tiene la potencialidad de aprenderlo todo. Sería como una especie de semilla espiritual. Esa semilla espiritual, a raíz de ir ligándose a las formas del mundo material, va poco a poco germinando, desarrollándose, creciendo. Primero se liga a las formas del reino mineral. Todavía no existe vida biológica, pero ya existen energías. Es una etapa muy primitiva del desarrollo evolutivo. Luego se liga a las formas de vida del reino vegetal, luego a las del reino animal. Y cuando ese principio espiritual ya se ha desarrollado lo suficiente como para tener conciencia de su propia existencia y voluntad para decidir por sí mismo, es cuando comienza la fase humana de la evolución. Por encima de la fase humana hay otras
más avanzadas, no vamos a entrar en ellas, pero el objetivo es que poco a poco ese principio espiritual primario se convierta en un espíritu con voluntad propia, voluntad y conciencia propias, totalmente libre y amoroso. Por tanto, desde este punto de vista, el principio de la vida no sería el nacimiento del cuerpo físico. Antes de nacer ya existimos. Lo que ocurre cuando un ser es concebido es que un espíritu se liga a ese cuerpo a partir del momento de la concepción, como digo, para vivir una vida en el plano físico más o menos larga, que terminará cuando ese cuerpo se estropee definitivamente. Cuando ese momento llega, el espíritu se separa del cuerpo y regresa al plano espiritual, donde continuará viviendo y aprendiendo. Una de las cosas que hará cuando llegue allí es repasar todo lo que ha hecho en esta vida, para tomar conciencia de los errores y también pues disfrutar de los aciertos. Allí seguirá viviendo y aprendiendo. Y cuando ese ser sienta la necesidad de nuevo en ponerse a prueba en aquello nuevo que va aprendiendo, volverá a encarnar, volverá a ligarse a otro bebé en gestación y así completará el ciclo de la vida, que no es un círculo cerrado porque en cada vuelta que damos aprendemos un poquito, es una especie de espiral hacia arriba. De manera que el espíritu en realidad es inmortal, no hay un final para la vida del espíritu, aunque sí hay un final para el ciclo de encarnaciones, que ocurre cuando el espíritu está suficientemente evolucionado como para no necesitar encarnar para seguir avanzando. Sigue viviendo en planos más sutiles. Pero hasta que ese momento llegue, todavía falta mucho para todos los que estamos en este mundo. Esto lo digo porque hay gente que cree en la reencarnación, pero que le he escuchado decir, no, yo ya esta es mi última vida, yo ya no voy a encarnar más. Y cuando yo escucho eso pienso, eso son tus ganas. ¿Por qué decimos no voy a encarnar más? Porque la vida se nos hace tan pesada, está tan llena de cosas que nos agotan, que nos hacen sufrir, estamos cansados de vivir y decimos, yo ya no vuelvo más porque no quiero sufrir más, solo quiero descansar. Pero cuando regresamos allí nos damos cuenta de que las cosas no son así, que es verdad que allí está mejor, pero que nos es necesario venir aquí para aprender. Por lo tanto, cuando estamos allí un tiempo, pues volvemos otra vez aquí. Y menos mal que nos olvidamos, porque si no, imaginaos si pudiéramos acordarnos del todo el sufrimiento de todas las vidas, solo de recordarlo nos entraría ya agotamiento, ¿no? Entonces hace un reseteo, un borrón y cuenta nueva, pero solo de los recuerdos, no de lo aprendido. Hablemos ahora de la ley del libre albedrío. Esta ley básicamente lo que dice es que todos nosotros somos libres para decidir sobre nuestro destino, incluso sobre si queremos o no evolucionar. Es decir, que solo hay evolución en libertad. De hecho, el hecho que encarnemos olvidando temporalmente el pasado de las otras vidas y el recuerdo del plano espiritual, tiene el objetivo de que actuemos con el mayor grado de libertad posible, para que el recuerdo del pasado no nos condicione a la hora de ser libres. Yo esta libertad que experimentamos cuando estamos en este mundo olvidando el pasado, lo comparo a la libertad que experimentan los niños cuando están entre niños. Sabéis que los niños cuando están los padres o los adultos delante, digamos que se reprimen, se controlan. ¿Por qué? Porque saben que si hacen determinadas cosas, pues los padres les van a castigar. Pero cuando los padres se van y los niños están solos o con otros niños, dicen, ahora es cuando me voy a atrever a hacer todo lo que tengo en mente, porque nadie me ve. Y pues cuando los pequeños empiezan a rayar las paredes, a meter los dedos en los enchufes, los adolescentes a hacer macrofiestas en las casas, sin que se enteren los padres, que claro, hay que arreglarlo antes de que vengan para que no se enteren, ¿no? Y es ahí donde realmente tú ves cómo son. Pues a nosotros en este mundo nos pasa lo mismo, somos como niños entre niños. ¿Por qué? Porque no hay una evidencia de que existen adultos. Los adultos serían los guías que están en el plano espiritual, el propio Dios y otros seres más avanzados. De manera que ante la falta de evidencia de que están ahí, pues cada uno actúa tal y conforme es, porque dice, nadie me va a ver, puedo hacer lo que me dé la gana.
Y es necesario que sea así para que experimentemos la libertad. Porque si fuéramos buenos porque nos sentimos obligados, porque hay un ser superior que nos controla, pues no seríamos buenos de verdad, de corazón, sería esforzado. Por lo tanto, en estas condiciones cada uno actúa tal y conforme es. Y puede actuar positiva o negativamente. Y a consecuencia de eso es que está el mundo como está. Porque el ser humano todavía está en un nivel de evolución que actúa más de acuerdo con el egoísmo y poco de acuerdo con los sentimientos. Muchos con la creencia de que no pasa nada, si tengo poder para hacerlo, lo puedo hacer. Y en cierta manera es así, pero también hay una contrapartida en la ley del libre albedrío, que es la ley de la justicia espiritual. La ley de la justicia espiritual básicamente dice que lo que haces a los demás en realidad te lo haces también a ti mismo. Dicho de otra manera, que se cosecha lo que se siembra. Eso ya lo decía Jesús. Pero no se entendió. Porque para entender esto es necesario entender que existen multiplicidad de vidas. De lo contrario uno diría, no se cumple. Hay gente que ha hecho mucho mal en el mundo y se ha ido de rositas. Por lo tanto, ha sembrado mal y no ha recogido el mal que ha sembrado. Por el otro lado, podemos pensar, hay gente muy buena gente que actúa muy bien y todo lo que le pasa en la vida son calamidades. Qué injusta es la vida con esta persona. Siembra bueno y recoge malo. No se siembra, no se cosecha lo que se siembra. Si solo miramos una vida puede parecer así, pero si miráramos el antes y el después, entenderíamos el porqué de cada cosa. Y es que el que siembra mal en esta vida, a lo mejor en esta vida no recoge su cosecha, pero más adelante en otra vida sí. ¿Cuándo llegará ese momento? Cuando él quiera, cuando él reconozca los errores del pasado y quiera cambiar. Cuando eso ocurra, entonces se le enfrentará a la reparación de sus malos actos. Porque hasta que no se reparan el daño que se ha hecho, no se evoluciona. Esto es lo que se denomina la ley del karma en Oriente. Pero no solo se avanza cuando uno toma conciencia de los errores y los repara. Llega un momento en que el espíritu está muy avanzado y ya no hace daño a los demás. ¿Quiere decir que ya ha acabado de evolucionar? Para nada. A partir de entonces actúa, digamos que evoluciona en positivo. Actúa con amor y evoluciona porque actúa con amor hacia los demás. Ayuda a los demás sin que esto sea una necesidad kármica de otras vidas, sin que les haya perjudicado en otras vidas. Es decir, que se evoluciona cuando se armoniza con la ley del amor. Desde este punto de vista podemos llegar a entender pues, situaciones que antes nos parecían incomprensibles. Por ejemplo, al principio de la charla he puesto la imagen de un niño que nace en medio de la pobreza y que pasa hambre. Y que muchas personas piensan, qué injusta es la vida que ha hecho este niño, ¿no? Para nacer en esa situación. Imaginemos que pudiéramos explorar en el pasado de todo el mundo, ¿no? Imaginemos que podemos explorar en la vida de un niño que ha nacido en medio de la miseria. Y tirando hacia atrás en el tiempo, descubrimos que en otra vida, ese espíritu que ha encarnado en el niño fue una persona que encarnó en una situación material muy poderosa. Fue una persona inmensamente rica y con mucho poder. Podía haber hecho mucho bien a los demás, pero hizo lo contrario. Utilizó esa riqueza y ese poder para explotar a los demás, para engrandecer su riqueza y su poder, y a consecuencia de ello empobreció a mucha gente, y mucha gente sufrió miseria y pobreza por culpa de su acción. Cuando acaba esa vida y empieza a repasar todo lo que ha hecho, y empieza a percibir todo el daño que ha causado, siente deseos de cambiar. Y dice, yo no quiero ser así, quiero ser mejor persona. Y es entonces cuando se le presentarán oportunidades de rectificación. Y cuando él mismo decidirá encarnar en una situación material semejante a la que él causó en los demás. Si él causó miseria y pobreza, ahora encarna en medio de la miseria y de la pobreza, para tomar conciencia que ese sufrimiento no es deseable para nadie. Después de que acabe esa vida, seguramente ya no sentirá deseos de explotar a los demás. Todo lo contrario, sentirá empatía con aquellos que no tienen nada, porque él mismo también ha vivido esa circunstancia.
Y a lo mejor cuando vuelva en otra vida posterior, encarnando en una situación materialmente más favorable, lejos de aprovecharse de los demás, hará todo lo contrario. A lo mejor se enrola en alguna ONG de ayuda a la gente que tiene menos. Y de esta manera empezará a reparar el daño que ha causado. Porque a lo mejor algunas de esas personas que se encuentran por la vida fueron personas a las que él perjudicó en una vida anterior. Y así en el intervalo de 3 vidas podría hacer un cambio espectacular. Lo normal es que no sea así de rápido. Suelen pasar más vidas. El espíritu suele cambiar lentamente. Pero si uno quiere cambiar más rápidamente, lo puede hacer. Solo necesita poner de la voluntad. Pues así ocurre con todo. Todo esto no es un intento de justificar la miseria ni las desigualdades en el mundo. Por supuesto que debemos luchar para que nadie pase hambre, nadie pase miseria, no haya desigualdades. Simplemente es un intento de saber de dónde viene todo esto. Y todo esto viene del egoísmo del ser humano. Mientras el ser humano siga actuando de esta manera, se verá abocado a experimentar las dos caras de la misma moneda. Si ha querido ser opresor, será oprimido, hasta que se dé cuenta que ni es justo ser opresor, ni es justo estar oprimido. Hablemos ahora por último de la ley del amor. Es la ley más importante. Para mí todo el universo se armoniza con la ley del amor. Para mí el amor en su grado máximo se podría definir como la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Cuando una persona siente a los demás como a sí mismo, ya no quiere hacerles daño. Todo lo contrario, le gustaría que los demás fueran felices. A partir de entonces, intenta no perjudicar a los demás con sus actos. Y si le quedan fuerzas, incluso intentará ayudarles. Si todo el mundo diera ese paso, la verdad es que el mundo cambiaría rápidamente. Si está como está, es porque todavía hay muchas personas que no han dado ese paso, que todavía están muy pendientes de satisfacer su egoísmo y poco o nada pendientes de los sentimientos, ni de sus propios sentimientos de amor, ni de los sentimientos y sufrimientos de los demás. Y a consecuencia de ello nos hacemos daño los unos a los otros. Yo suelo decir que la gran causa del sufrimiento en el mundo es la suma del egoísmo de todas las personas que formamos parte de esta humanidad. Y que para poder desarrollar la capacidad de amar es tan importante desarrollar los sentimientos de amor como eliminar el egoísmo. Porque el egoísmo se manifiesta de muchas maneras. No solo pensemos en el egoísmo material, en la avaricia o la codicia, que más o menos todo el mundo reconoce como actitudes egoístas. Hay formas de egoísmo que son muy sutiles, que incluso imitan al amor, pero no son amor. En mis libros hablamos mucho de eso, de cómo reconocer el egoísmo, de cómo ir poco a poco eliminándolo, porque forma parte del proceso de amar también. Pero antes de hablar de eso, del proceso de evolución a través de la eliminación del egoísmo, me gustaría dar unas pequeñas pinceladas de cuál es el primer paso que deberíamos dar para poder desarrollar la capacidad de amar. Y para mí ese paso es el amarse a uno mismo. Porque las personas que no se aman a sí mismas no pueden querer a las demás. Alguien podrá pensar, eso es una contradicción, porque a mí me enseñaron que para amar a los demás tenía que renunciar a ti mismo. Para mí eso es una deformación de algo que era real, que la religión se ha encargado de malinterpretar. Para mí no hay que renunciar a uno mismo. Hay que renunciar al egoísmo. Eso sí, para amar a los demás tienes que renunciar a tu egoísmo, pero no a tus sentimientos. Porque para mí el amarse a uno mismo tiene que ver con reconocer nuestras necesidades afectivas, reconocer nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Eso es amarse a uno mismo. Las personas que no se aman a sí mismas no tienen ganas de vivir. ¿Qué puede hacer una persona que no tiene ganas de vivir por los demás? Pues no puede hacer nada. Por eso digo que antes de poder amar a los demás, uno también tiene que pensar en amarse a sí mismo. Que vayan ambas cosas de la mano. Y para poder hacer eso muchas veces es necesario que nos conozcamos interiormente. Conocernos implica saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos. Porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido.
Y muchas veces esa educación es represiva con los sentimientos. Y acabamos actuando de acuerdo con lo que pensamos, influenciados por la educación que hemos recibido, pero en contra de lo que sentimos. Y eso nos hace sufrir a nosotros y hace sufrir a los demás. Y es importante que nos demos cuenta de eso. Que a veces en nuestra vida interpretamos un papel, un guión que otros han escrito para nosotros. Generalmente los que nos han educado. Y a veces esa educación es correcta, a veces es a medias y a veces es totalmente equivocada. Pero si no luchamos para ser nosotros mismos y aceptamos esa educación impuesta, al final acabamos siendo actores en nuestra vida. Interpretamos un papel, pero nosotros no somos así. Por eso yo suelo recomendar a todos que si alguien está siguiendo un guión que uno mismo no ha escrito, que lo tire a la basura y que empiece a escribir el guión de su propia vida. Porque será la única manera de empezar a ser feliz. Un ejemplo para que se entienda mejor a qué me refiero. Pongamos el caso de una mujer que se casó cuando era joven y que después de unos años en la relación se ha dado cuenta de que no es feliz porque no está enamorada del marido. Si esa mujer se quisiera a sí misma, reconocería que no está enamorada y le diría al marido: yo no estoy enamorada, ni soy feliz yo, ni te puedo hacer feliz a ti. Vamos a dejar la relación. Y ya se habría acabado el problema. Pero imaginemos que esa mujer fue educada en la educación tradicional que le decía que el matrimonio es para toda la vida y que romperlo es un pecado. Aunque eso no es lo que más le va a afectar. Lo que más le va a afectar es cómo van a reaccionar los demás si toma esa decisión, si da ese paso. Empezando por el marido. ¿Lo va a entender o la va a intentar obligar a continuar la relación? ¿Y la familia? ¿Lo van a entender? ¿O también van a tomar represalias contra ella para que continúe la relación? O puede estar preocupada por lo que le pase a sus hijos, en el caso de que hubiera hijos en la relación. O por su bienestar económico. ¿Qué va a pasar si nos divorciamos? ¿Qué va a pasar con la casa si entre los dos no la podíamos pagar, la hipoteca? Pues imaginemos que por alguna de esas razones esa mujer decide continuar esa relación de pareja. Aquí tenemos el caso de una mujer que no se ama a sí misma. ¿Por qué? Porque actúa de acuerdo con lo que piensa, influenciada por la educación que ha recibido, pero en contra de lo que siente. Y eso le hace sufrir. A veces, muchas veces, las personas tienen miedo a ser ellas mismas. ¿Y qué hacen? Lo hacen todo, pero a escondidas. Que no se enteren los demás. Llevan una doble vida. Y eso es muy triste. Es mejor llevar una única vida, la verdadera, la que uno siente, y que no haya que esconderla. Para eso hay que perder el miedo. Miedo a el que pensarán los demás de nosotros. Al final, cada uno acaba haciendo su vida. Y si nosotros, por temor a la opinión de los demás, nos amoldamos a una forma de vida que no nos hace felices, somos unos desgraciados. A lo mejor los demás no se meten con nosotros, ya nos estamos metiendo bastante nosotros con nosotros mismos. Nos estamos amargando la vida. Por eso hay que luchar para ser felices y no vivir en la apariencia, porque eso no trae nada bueno para nadie. Y el alma, cuando pasa al otro lado, se da cuenta de todo eso y dice: he tirado la vida a la basura. Cuando vuelva voy a intentar hacer todo lo contrario de lo que he hecho en esta vida. Y a lo mejor cambia las circunstancias. Busca unas circunstancias que le hagan más valiente. Porque a lo mejor esa vida ha sido demasiado suave. Y así, vida tras vida, a través de ir superando pruebas, a veces sí, a veces no, a veces a medias, vamos evolucionando. Pero hace falta que uno ponga la voluntad. Que se olvide del qué dirán los demás y que se centre en lo que su conciencia le dicte, porque esa voz no te engaña. También en el tema de la evolución, una de las cosas que anula mucho el desarrollo de los sentimientos, aparte de la educación represiva, es el egoísmo. Dentro del proceso de evolución todos nos vamos a enfrentar al egoísmo, vamos a pasar por una etapa de egoísmo.
Y el proceso de evolución implica ir quitando poco a poco ese egoísmo. Digamos que el egoísmo es como una cebolla, tiene diferentes capas. Capas más exteriores y capas más interiores. Las formas de egoísmo más primitivas son las capas del exterior, y a medida que vamos quitando capas, nos vamos enfrentando a formas de egoísmo más sutiles. Todos vamos a pasar por todas, y todos estamos en algún punto de ese proceso de quitar capas. Digamos que las capas de más al exterior son las que forman parte de la etapa de la vanidad. Cuando ya hemos quitado esas capas, aparecerá el egoísmo de la etapa del orgullo, y cuando hayamos quitado esas capas, vendrán las de la etapa de la soberbia. Vamos a definir un poquito en qué consiste cada una de esas tres grandes etapas. Empezando por la etapa de la vanidad. Lo que caracteriza la etapa de la vanidad es el afán de protagonismo. Es decir, la persona en esta etapa lo que quiere ser es el centro de atención, que los demás se fijen en ella. Como todavía no conoce bien los sentimientos, no distingue bien entre lo que es el amor y lo que es el satisfacer deseos y necesidades. Es decir, se inclina más en la vida a buscar la fama, la admiración, en satisfacer sus deseos y necesidades, y poco en amar y en ser amados. Y eso se manifiesta en sus relaciones. A la hora de relacionarse con los demás, las relaciones personales, busca más, pues eso, la satisfacción de sus deseos y necesidades. Y cree que de esta manera va a ser feliz. Pero está equivocado. Hay muchas personas que satisfacen un montón de deseos y necesidades, pero que son desgraciadas. Dentro de la vanidad se manifiestan diferentes etapas. Una vanidad más primitiva, más materialista, y ahí se manifiesta la avaricia y la codicia. Y otra más, una vanidad más avanzada, donde ese materialismo se va poco a poco moderando. En la vanidad más primitiva se manifiesta la avaricia y la codicia. La avaricia sería el no querer compartir. La avaricia es no querer compartir lo que uno tiene materialmente, aunque uno tenga mucho y los demás no tengan donde caerse muertos. Y la codicia es el querer lo de los demás para uno mismo, aunque a los demás les estés arrebatando lo que necesitan para vivir y tú tengas muchísimo. Cuando el espíritu empieza a valorar que le amen, que eso es lo primero que ocurre, ese egoísmo materialista se transforma en un egoísmo más de tipo emocional. Y es entonces cuando la avaricia se transforma en apego y la codicia en absorbencia. Si la avaricia era el no querer compartir lo que uno tiene materialmente, el apego es el no querer compartir lo que uno tiene a nivel afectivo. Digamos que el apego sería el amor posesivo. La codicia se transforma en absorbencia. La codicia era el querer lo de los demás para uno mismo materialmente, y la absorbencia es el querer que todo el mundo esté pendiente de uno mismo para satisfacerle sus deseos y necesidades, aunque les estés obligando. Y ese es el problema, cuando vulneras el libre albedrío. Es decir, que en esa forma de querer, de estas etapas, la del apego, el amor posesivo, hay una parte egoísta. Y para poder distinguir cuál es la diferencia entre el amor verdadero y el egoísta, me gustaría definir primero qué es el amor verdadero. Para mí el amor verdadero, en su máxima expresión, ha de ser incondicional. La persona que ama de verdad no espera nada a cambio de lo que hace. Y el que actúa por interés no está amando verdaderamente. También es necesario que el amor sea libre. No se pueden forzar los sentimientos. Tú no puedes obligar a nadie a que te quiera. Ni te puedes obligar a querer a alguien a la fuerza. Esto es algo que ha de nacer espontáneamente. Y más en una relación de pareja. Seguramente nadie se identifica en esas facetas. Por ejemplo, cuando uno piensa en el amor a los hijos, suele pensar, no, yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Daría mi vida por ellos, pero con todo lo que estoy haciendo por ellos, y mira cómo me lo pagan. Eso más de uno lo habrá dicho. A partir de hoy ya no, porque se va a acordar de lo que voy a decir ahora. Y es que en esa forma de querer, del mira cómo me lo pagan, estamos reconociendo que no es tan incondicional lo que hacemos. Sí que esperamos algo a cambio de nuestros hijos. ¿Y qué es lo que esperamos de ellos? Que hagan lo que nosotros queremos. Por lo tanto, no estamos tampoco respetando su libertad. Es decir, que en esa forma de querer, mira cómo me lo pagan, hay una parte egoísta. Y esa forma de querer egoísta es lo que llamamos el apego, o también llamado amor posesivo. Las personas que sufren de apego creen que tienen derechos de propiedad sobre las personas
amadas, y tienden a vulnerar su libertad y su voluntad. Y además dicen, no, es que lo hago por tu bien, lo hago por tu bien. Está bien querer un bien para los demás, y puedes dar consejos, pero luego ya queda en esa persona el que los siga o no. Porque si son decisiones que competen a su propia vida, le corresponde a esa persona tomarlas. Por ejemplo, el decidir la pareja. Los padres muchas veces, es que no me gusta ese chico o esa chica para ti. Es que no tiene que gustar a ti, me tiene que gustar a mí. Antes era peor, antes los padres decidían con quién se casaban los hijos, condenándoles a una vida de sufrimiento. A lo mejor ellos pensaban que lo hacían por su bien. No, es que esa persona tiene dinero, tiene tierras. Sobre todo si habían pasado la posguerra y habían pasado necesidades, pensaban, así no pasarás todas las necesidades que yo pasé en la vida. Tendrás un bienestar material. Pero eso es una forma de elegir equivocada, porque se valora más la riqueza que la felicidad. Y los padres ahí se creen, sin serlo, dueños de la vida de sus hijos y no respetan su voluntad. Por eso creo que se están equivocando en esa forma de actuar. Creen que hacen un bien, pero es lo contrario. Es lo contrario. Intentemos respetar la libertad de los seres amados. Y seguramente así les aportaremos cosas mejores de las que a veces les aportamos. Aunque luego no tengan mucho dinero, ¿qué más da? Si es que no nos vamos a llevar nada de eso al otro plano. Pero lo que experimentemos de amor sí que nos lo vamos a llevar. Estamos hablando del apego en la etapa de la vanidad. Eso no quiere decir que solo haya apego en la etapa de la vanidad. Pero sí que es cierto que la persona en la etapa de la vanidad tiende a tener tendencia a querer posesivamente. Para superar esta etapa, lo importante es darse cuenta de que la felicidad no depende del exterior, sino del interior, y de que solo cuando ames experimentarás la felicidad. Que ya no es cuando los demás te amen, sino cuando tú ames. Está bien que te amen, por supuesto, pero si tú no despiertas tus sentimientos, serás un desgraciado. Prueba de eso, hay muchas parejas que a mí me han dicho alguno de los miembros, mi marido, mi mujer es una bellísima persona, me quiere un montón, pero es que yo no estoy enamorado o enamorada de él o de ella y no soy feliz. Ejemplo de que no es suficiente con que te quieran. Tienes tú también que despertar tus sentimientos. Hay personas que ya se han dado cuenta de eso, han despertado sus sentimientos, experimentan felicidad y ya solo quieren seguir ese camino. Eso les hace pasar de la vanidad al orgullo. La siguiente etapa en el proceso de evolución. Pero se pueden encontrar con un entorno que todavía no ha dado ese paso. Y cuando ellos actúan por amor a los demás, esas demás personas se aprovechan de esa buena voluntad. Y cuando uno se da cuenta de que en realidad no lo quieren, sino que solo se están aprovechando de sus buenos sentimientos, muchas veces lo que hace es vivir un desengaño. Se siente herido en sus sentimientos. Y muchas veces lo que hace es aislarse de las relaciones humanas porque las considera una causa de sufrimiento. Y esa es la característica típica de la persona en la etapa del orgullo. El principal problema del orgulloso es la dificultad en encajar la ingratitud, el egoísmo y la falta de amor de los demás hacia sí mismo. Y para evitar que le hagan daño se aísla de las relaciones humanas, porque cree que estas son una causa de sufrimiento. Y a consecuencia de ello acaba experimentando sentimientos muy negativos. El aislamiento, como digo, viene como consecuencia de que se siente herido y cree que encerrándose en sí mismo va a dejar de sufrir. A consecuencia de ello, tiene tendencia a la represión. No se da a conocer tal y conforme es porque tiene miedo a que los demás, cuando lo conozcan, le hagan daño o aprovechen eso que conocen para hacerle daño. Vive con mucho miedo. Miedo, paradójicamente, a no ser querido. Dentro de ese miedo entra el miedo al rechazo, la incomprensión, el desprecio, agresividad, finalmente el miedo a la soledad, a que no le quiera nadie. Cuando una persona vive en ese círculo vicioso del aislamiento, la represión y el miedo, al final acaba convirtiéndose en un esclavo en su propia vida. Y vive esta con una gran tristeza y amargura. Muchas veces llega a la conclusión de que la vida no tiene sentido y que es mejor morir para dejar de sufrir.
y a veces se acaban enfermando y muriendo a consecuencia de ello. Yo creo que antes de llegar a ese extremo, creo que es mejor luchar para ser felices, ser valientes e intentar superar el miedo. ¿Cómo se puede superar el miedo? Primero reconocer que se tiene miedo y luego saber a qué. Y cuando ya sabemos a qué tenemos miedo, enfrentémonos a esas situaciones con valor. ¿Qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que yo siento? Pues esa es la decisión acertada. La persona que va tomando decisiones valientes, de acuerdo con sus sentimientos, poco a poco irá superando el miedo. En el caso de la persona orgullosa, habíamos comentado que tenían miedo a no ser queridos. Por lo tanto, para superar el orgullo, tiene que intentar perder el miedo a ser él mismo. Tiene que pensar que no hace falta cambiar para que te quieran. La persona que te quiera de verdad te querrá tal y conforme eres. No tienes que ser otra persona. Es decir, que hay que liberarse de la creencia de que uno no es digno de ser amado tal y conforme es. Si se libera uno de esa creencia, eso le ayudará a perder el miedo a ser él mismo. Otra cosa importante para superar el orgullo, encajar mejor la ingratitud. No podemos esperar que los demás sean y sientan lo mismo que nosotros. Cada uno es como es. Los sentimientos son libres. No podemos obligar a nadie a que exprese los sentimientos si no los siente o no quiere expresarlos. Pero también sería bueno que no nos sobreesforzáramos en complacer a los demás si eso significa renunciar al libre albedrío. Quiero decir que a veces hacemos cosas por los demás esperando que estas demás personas nos expresen algo, que nos expresen sentimientos, y cuando no lo hacen nos enfadamos con ellos y decimos: con todo lo que he hecho por ti, mira cómo me lo pagas. Soluciona ese dilema, no hagas nada que no sientas, porque el que hace algo porque lo siente sin esperar nada a cambio se siente feliz de ver al otro bien cuando disfruta de lo que has hecho por él. Por ejemplo, cuando los niños pequeños reciben los regalos de Navidad, los padres, cuando ven la alegría de sus hijos, pues se sienten felices y no se guardan la factura para que cuando esos hijos trabajen y sean mayores plantársele y decir: 60 euros este año, 100 del siguiente, 200, devuélveme todo el dinero de los regalos, encima sabiendo que el mérito se lo llevan los Reyes y Papá Noel. No hacemos eso, pues no lo hagamos en el resto de cosas de la vida. No pasemos la factura por lo que hacemos por los demás, pero hagamos lo que nos nazca de corazón, no lo que nos sintamos obligados a hacer o lo que hagamos esperando algo a cambio, y así no nos enfadaremos con los demás. Las personas que consiguen superar el miedo a ser ellas mismas, encajan mejor la ingratitud y mantienen el deseo de amar, son las que superan la etapa del orgullo y entran en la siguiente, la de la soberbia. De la soberbia solo voy a decir una única cosa: es una etapa en la que lo que falta por alcanzar es conseguir ser humilde. La humildad es la virtud más difícil de alcanzar y es la última que se alcanza. Y ese es el reto que queda por conseguir en la etapa de la soberbia. Y ya para ir acabando, y como resumen, deciros que de todo esto que hemos hablado podéis encontrar más en mis dos libros, Las leyes espirituales y La ley del amor, que ambos libros los podéis descargar gratuitamente en internet, en ese blog que tenéis ahí, lasleyesespirituales.blogspot.com, que si queréis tener el libro en papel, hemos traído libros en formato papel, que cada ejemplar vale 2 euros y con eso se pagan los gastos de la imprenta, es decir, que no hay ánimo de lucro. Y que los distribuidores del libro también lo hacen de esta manera. En Valencia, pues en la librería Verde también lo tenéis a ese precio de 2 euros. Y os colaboran y tampoco ganan nada materialmente. Ya como conclusiones de la charla, deciros que para mí la evolución espiritual gira en torno a 2 aspectos: desarrollo de la capacidad de amar y eliminación del egoísmo, ni más ni menos. Si al final de la vida hemos mejorado un poquito nuestra capacidad de amar y eliminado un poquito nuestro egoísmo, ya nos podemos un canto en los dientes, porque no es fácil, pero sí que es algo grato, porque eso nos hará experimentar más felicidad y eso nos impulsará a hacer más cambios. Más felicidad, más cambios, más felicidad todavía cuando consigamos esos cambios, y así uno progresivamente se engancha a la evolución en el amor.
Lo bueno que tiene es que no hay efectos secundarios como el que se engancha a la droga. El amor no tiene efectos secundarios. Para mí el haber interiorizado esta forma de ver la vida, que para mí es una realidad, me ha ayudado a darle sentido a mi vida. Antes no encontraba, como a mucha gente le pasa, no le encontraba un sentido a todo lo que pasa, ¿no? Ahora entiendo que todo eso tiene un propósito, ayudarnos a desarrollar la capacidad de amar, que mucho del sufrimiento de la vida no es estéril, sino que forma parte de un proceso evolutivo, y que si tomáramos conciencia de que las dificultades de nuestra vida tienen el propósito de ayudarnos a desarrollar la capacidad de amar, enfrentaríamos con mayor entereza cualquier obstáculo o prueba de la vida. Incluso la muerte, tanto la propia como la de un ser querido, porque en realidad la muerte no existe. Solo es una etapa de transición hacia la vida en el plano espiritual, que es en realidad nuestro verdadero hogar. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen, la ausencia de amor. Llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación del interior hacia el exterior, del egoísmo hacia el amor, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Y para acabar la charla, me gustaría hacerlo con unas palabras de Víctor Hugo, escritor y poeta, famosísimo. Él, no sé si conocéis un poquito su historia personal, él tuvo una hija que murió ahogada y después de un tiempo él intentó buscar comunicarse con ella desde el otro plano y lo consiguió. Y esto le hizo cambiar su visión sobre el mundo y la vida. Y empezó a tener una visión de la vida muy parecida a la que hemos expuesto aquí en la charla. Os quiero citar algo que él dijo al respecto de cómo veía la vida. Dijo: viviré 1000 vidas futuras, continuaré mi obra, escalaré de siglo en siglo todas las rocas, todos los peligros, todos los amores, todas las pasiones, todas las angustias, y después de miles de ascensiones, librado, transformado mi espíritu, volverá a su fuente, uniéndose con la realidad absoluta como el rayo de luz vuelve al sol. Y ya para acabar me gustaría hacerlo, aunque yo no soy poeta, ya que estamos entre poetas, hacerlo con una poesía que hace tiempo le escribí a mi mujer. Perdonad si no está bien escrita, es algo muy sentido y yo no sé mucho, ¿no? Pero es la primera vez que solo ella la ha escuchado, y esta es la primera vez que me atrevo pues a leerla en público. Entonces es cortita y me gustaría, si os apetece, que es muy sentida para mí y tiene mucho que ver con lo que yo he vivido en esta vida y lo que he vivido con ella. Dice así: yo no sabía por qué en este mundo estaba ni a qué venía. Tenía nostalgia de otra vida que no recordaba pero presentía. Perdido andaba sin conocer mi destino. A veces buscaba sin encontrar mi camino. Entonces apareciste tú, sin pedirme nada. Sin pedirme nada me tendiste la mano. En tu abrazo me acogiste como a un niño perdido. Yo deambulaba entre piedras y zarzas y tú me llevaste a la orilla de un río. Y entonces dijiste: mira bien esta corriente, porque es tu camino, que también es el mío. Corriente arriba está la fuente que es nuestra casa. Nada con fuerza, que con voluntad allí llegarás. Es que yo no sé nadar, tengo miedo del agua, le dije, o te dije. Sí sabes, porque yo te vi y nadé antes contigo. ¿Y por qué no lo recuerdo? No lo recuerdas porque fue en otro río, fue en otra vida, de ahí el olvido. Y si no recuerdo y ahora me tiro, ¿qué pasará? ¿Me ahogaré en el río? Nadar no se olvida, querido mío. Si antes lo hiciste, podrás, te digo. Mira este remanso, esta charca. El agua es tranquila y el nivel es bajito. Prueba aquí a mover tus brazos, aunque sea un poquito. Me da miedo, tengo frío. No pasa nada.
Mira cómo yo lo hago. ¿Y qué es lo que pasa? Parece que nado y no me ahogo. No lo parece. Estás nadando. Confía en la prueba que te estoy mostrando. Ahora que sabes nadar, nada aquí un rato y cuando tengas más fuerza, corriente arriba un trecho largo. Y si me canso, pues corriente arriba es más pesado. Pues si te cansas, descansas. Nadas a la orilla y te paras un rato. Tengo miedo. Prueba a hacerlo, yo nado a tu lado y si tú flaqueas te daré la mano. ¿Cómo vas? ¿Te sientes cansado? Sí que me canso, pero lo aguanto. Muy bien lo haces, pero ahora un descanso. Vuelve a la tierra y juega un rato. Una voz te reclama desde la orilla. Esa es mi hija, que todavía es chiquilla. Voy con ella y vuelvo en un rato. Juega con ella, atiende a su cría. Yo aquí te espero, nadando, que es mi vida. Pero recuerda, no pierdas la orilla, que si en la tierra mucho te adentras, perderás el camino que te lleva al río. No lo perderé, cariño mío, mi vida es mi vida cuando estoy en el río. Si no nado a tu lado me siento perdido. Pero en tierra, mi niña querida, besitos me daba y yo me reía. Los demás me decían, no vuelvas al río. Quédate en tierra, que todo es seguro, todo es tranquilo. Mira a tu hija, te necesita, no la abandones a la pobrecita. Yo no abandono a mi pequeñita, aunque nado en el río, siempre vuelvo a la orilla para darle un abrazo a mi nenita. ¿Y qué pasa con ella cuando tú no estás? ¿Quién crees que la cuidará? ¿No estáis vosotros? ¿Qué pega hay? Estamos cansados o tenemos trabajo. No podemos hacernos cargo. Quédate tú que eres su padre. ¿Y vosotros no sois también de su sangre? Nosotros estamos, pero no es bastante. Y entonces pasó y me sentí culpable. Y me quedé en tierra con mi Martina. Y largo tiempo estuve lejos de la orilla. Pero algo faltaba que llenara mi vida y angustia tenía que me consumía. En ese estado amargado vivía, ansiando nadar, pero no me atrevía. Y la voz de mi guía por dentro decía, vuelve a la orilla, al agua de vida, nada en tu río con tu alma querida. Y así hice por fin un día. Volví al río y busqué a mi amiga, pero ella no estaba cerca de la orilla. Y al no encontrarla, tristeza sentía. Ahora mis fuerzas estaban heridas, nadar me costaba y me rendía. Y entonces un día volvió mi amiga y yo le dije, buscándote estaba y no te veía. Y ella me dijo, esperándote estaba y no venías. Si hubieras venido cuando prometías, aquí hubiera estado, cerca de la orilla. Pero como tú ya no venías, seguí mi camino, nadando y nadando día tras día. Y me acerqué a la orilla para estar tranquila, pues cansada yo estaba y me quedé dormida. Si hubieras buscado por donde yo iba, alcanzado me hubieras, pero no querías. No es que no querías, sino no podía. Querer es poder, perlita mía. Emplea tu fuerza que está ahí escondida. Nadar solo me cansa, es muy cuesta arriba, me falta tu aliento y desfallezco. ¿Y no crees que a mí lo mismo me pasa? Nademos pues juntos y volvamos a casa.